Hola, ¿qué tal? Hoy veremos dos conceptos súper relevantes, muy importantes, también muy utilizados, muy confundidos, que son la viabilidad y la factibilidad. Es súper relevante conocer la diferencia entre estos dos términos, ya que entramos en confusiones en caso de no conocerlos. Confusiones pensando en que alguien quiere proyectarse en cuanto a su rentabilidad, obtener un retorno, pero está conversando en relación a factibilidad cuando habla en realidad de la viabilidad, o se refiere a viabilidad cuando en realidad está hablando de la factibilidad. Son dos términos que van de la mano, pero hay que tener muy clara su diferencia para poder proyectar la ejecución de un proyecto o el rechazo y la recomendación de no ejecutarlo. Por ejemplo, si pensamos en un proyecto analizado en el ámbito netamente financiero y se ejecuta sin tomar otros aspectos de la evaluación de un proyecto, a futuro podemos tener un problema medioambiental, social, legal. Probablemente no tenemos la capacidad también de conocimiento, de aspectos técnicos. A lo mejor el servicio o producto no es demandado. Por lo tanto, estaríamos solamente trabajando con un análisis financiero que probablemente no refleja en su totalidad la viabilidad y la factibilidad en cada uno de esos aspectos en el ámbito global. Vamos a pasar a definir lo que es la viabilidad y la factibilidad. Viabilidad es el análisis y la aprobación de aspectos por sí solos, individuales, del proyecto a analizar. En cambio, la factibilidad es la viabilidad completa de sus 7 aspectos que hay que analizar. Por lo tanto, la factibilidad es mucho más completa y, en chiste matemático, P implica Q. No muchos lo van a entender. Pero P en este caso sería la factibilidad, Q sería la viabilidad. O sea que factibilidad implica viabilidad, lo cual significa que para que un proyecto sea factible de ejecutarse, tiene que ser viable en todas sus áreas de evaluación. Vamos a pasar a mostrar las áreas de evaluación. Esta es una imagen creada por mí, en realidad, en Excel. No tiene demasiada elaboración. Es bien simple, pero lo importante no es eso, no es lo relevante. Lo relevante es que se entienda, que quede bien claro, y creo que sí logra el objetivo. En realidad son 7 aspectos que hay que analizar. Yo mezclé 2 en 1 porque para que quede más bonito el gráfico. Sinceramente fue por eso. Pero son 7, que la que está unida es el área legal y geopolítica, pero en realidad se pueden dividir. Los mezclé en realidad porque son como lo más parecido que pueden conversar, área legal y geopolítica. Pero eso sí, a mi parecer deberían ser 2. Entonces, son 7 análisis que hay que realizar. Hay que realizar encontrar su viabilidad. El área legal, el área geopolítica, si existe alguna restricción que impida la ejecución del proyecto. El área legal, alguna, como lo dice la palabra, alguna ley, alguna restricción de ese tipo a nivel nacional. Algún tema geopolítico, alguna guerra, algún tratado de libre comercio, alguna discusión entre gobiernos. El siguiente es el área ambiental, donde hay que analizar si es que genera un impacto negativo. Eso principalmente muy a futuro, porque a lo mejor ahora no hay ningún inconveniente, probablemente en 5 años tampoco, pero en algún momento puede haber algún problema con la sociedad, con vecinos, un problema que genere un impacto negativo financiero, pero muy importante, algo que lleve incluso a la quiebra.
Hay proyectos que son analizados y que tienen tal rentabilidad que incluso suponiendo multas de aquí a futuro, ya teniéndolas ya previstas, el negocio va a ser rentable. Entonces es bueno tenerlo claro, que si se van a pagar multas, estimar cuáles serían. Normalmente aquí pasa un tema ético. Más que por las multas, si nos vamos a los números, sí hay que analizar si es que el proyecto realmente es rentable, pero si genera un impacto ambiental, principalmente hay que tomar una decisión ética. Ahí ya va en la educación de cada uno de ustedes. La recomendación siempre es poner lo ético por sobre lo financiero. Pero básicamente son análisis que cada uno los realiza y está en su derecho a tomar la elección. El área financiera es si posee acceso a recursos, los ingresos son mayores que los costos. Básicamente el análisis del flujo de caja del proyecto, donde generalmente se le da mucha más importancia a este ámbito, que es los números, que es la rentabilidad, que es el porcentaje. Es el grueso y en lo que más se centran los inversores en realidad. El siguiente es área comercial. Hay que preguntarse acá si es valorado por el mercado. ¿Existe la demanda realmente? ¿Para qué vamos a hacer un proyecto si no... O sea, ¿para qué lo vamos a ejecutar si no hay demanda? A lo mejor en la evaluación financiera, no sé, tenemos resultado, una rentabilidad súper atractiva, pero en base a estimaciones, a lo mejor en base a un estudio de perfil, que es un estudio primario. Que no puede que no sea, que sí es más económico realizarlo, pero también es menos confiable, menos acertado normalmente. Entonces hay que trabajar con servicios y productos que sí son demandados, o ver la estrategia de cómo crear la necesidad, pero ya ahí estamos hablando de otro tipo de estrategias. El siguiente área es el área técnica. ¿Se dispone de la tecnología y condiciones? Entonces, si no se dispone, ¿se puede obtener? Si no lo poseemos y no lo podemos obtener, no podemos entonces ejecutar un proyecto. No estaríamos cumpliendo con los estándares que nosotros mismos nos autoimpusimos, o que por temas normativos o por reglamentos nos imponen, como es el tema de alimentación. La generación de alimentos ya no es qué tan bueno lo queremos hacer nosotros, sino más bien hay que cumplir con estrictas normas de seguridad, temas sanitarios. Entonces hay que analizar ese área, ¿ya? Y el siguiente es el área organizacional. Si se dispone del conocimiento, el saber hacer, el llamado know-how, y de capacidad administrativa. Si no se dispone, lo podemos aprender, podemos obtener gente que lo maneje o que cumpla con cada área, con cada rol que necesita el negocio para comenzar. Si la respuesta es no a las preguntas que nos hacemos, entonces esta área no sería viable. Cada una de estas áreas posee su propia viabilidad. Si cada una de ellas es viable, las 7, o en este caso 6 cuadros, pero son 7, si cada uno de ellos son viables, entonces el proyecto es factible de realizarse. Entonces nosotros, el formulador del proyecto recomienda recomienda ejecutar o recomienda no ejecutar un proyecto. Ahí depende mucho del inversor. Si es el inversor el que hace este análisis, él es el que decide si lo ejecuta o no lo ejecuta, pero este análisis es el que se realiza para poder disminuir la incertidumbre. Como lo he dicho en otros vídeos también, la incertidumbre es el principal objetivo de la formulación y evaluación de proyectos. Disminuirla para poder ejecutarlo de manera un poco más segura. Pero aún así hay riesgos. Como lo vuelvo a repetir, así como lo he hecho en otros videos, la formulación de proyectos se trata de eso,
y en ningún caso vamos a asegurar la rentabilidad o una rentabilidad segura o estratosférica de aquí a un plazo determinado. Eso no ocurre. Dejamos el video hasta acá. Espero que les haya quedado claro la diferencia entre la viabilidad y la factibilidad, que lo puedan aplicar en su ámbito personal, ideas de negocio, negocios en funcionamiento, y así disminuir en algún grado el riesgo, que puedan caminar de manera un poco más segura con esa disminución de incertidumbre. Y bueno, al que mal son recursos que no abundan, recursos de dinero, recursos de tiempo. Así es que eso, para que se le tome peso y no se den manotazos a ciegas o palos a ciegas, como dicen, sino más bien un poco más informado y con mayor poder de decisión. Eso, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.